Ser podcast. Es diferente bailar que danzar. En español tenemos esa doble dualidad. Un baile es algo que puedes hacer sin conocimientos académicos. Todo el mundo baila, pero danzar o la danza implica un mundo intelectual, académico, de conocimiento de una técnica y de entrenamiento muy duro de muchos años para que el cuerpo pueda tener todos los elementos para poder expresarse luego con libertad. Y en muchos casos ballet lo identificamos con lo que llamamos ballet clásico, la técnica creada sobre las 5 posiciones que ya tenían una tradición, porque si vemos cuadros anteriores ya vemos que hay posiciones, ¿no?, que los pies están en lo que llamaríamos una cuarta, porque es una posición muy cómoda para estar de pie posando mucho rato para un pintor. Hace unas semanas en Ser Historia estuvimos hablando de historia de la danza, en parte también de ese vínculo con la alta sociedad, con la historia de la música, esa manifestación artística. Ahora escuchábamos un fragmento de la voz de Cristina Marinero. Ella es periodista, trabaja en el periódico El Mundo como crítica de danza. Y es un fragmento de un documental que ya precisamente hace unas semanas, cuando hablábamos de historia de la danza, utilizamos un fragmento para el comienzo, ¿no? Ullate, la danza de la vida. Y quería hablar de la figura de Ullate de Víctor Ullate, y sobre todo también redundar en algunos aspectos o profundizar en la historia de la danza, la importancia también, sobre todo en el siglo XX, con la directora de este documental, Elena Cid. Elena, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias por volver a traer aquí esta parte de la historia. Ullate, la danza de la vida, es tu último trabajo, tu último documental. Es una coproducción de Disentropic Films y Radio Televisión Española, RTV. ¿Cómo nace en tu cabecita la idea de hacer un documental sobre la figura de Víctor Ullate? Pues de la absoluta casualidad y un poco gracias a las brujas, porque mi anterior productora de Becker y las brujas, pues conocía de la universidad a la persona que había sido responsable de comunicación de Víctor Ullate, a Sonia Martín, y ella me propuso, oye, mira, no hay nada de Víctor Ullate, de una persona tan importante en la historia de la danza como ha sido este hombre, y no hay un documental sobre él. Entonces ahí empezamos un poquito un trabajo de investigación, porque te he de reconocer que yo de danza no sabía absolutamente y completamente nada. Entonces me quedé un poco cortada de qué es esto, qué es este mundo. Y me fue fascinando, me fascinó no solo la figura de Ullate, sino lo que es la danza en sí misma por su valor histórico. Es algo que yo no era consciente. Sabía lo que es el mundo de bailar, como todos bailamos haciendo el tonto, pero esta parte histórica que tenía de que todo el mundo ha bailado desde la prehistoria, esa vinculación con la propia magia, dentro de los rituales mágicos muchas veces se baila, o todo el planeta de Catalina de Medici con la danza y el Rey Sol, ¿no?, que fue el gran personaje que creó la institución de la danza como algo culto de las élites. Toda esa parte me dejó muy fascinada, porque me fui dando cuenta de cómo había ocupado un valor tan importante en la historia. Si no sabías bailar, no eres nadie, como dice Cristina Marinero en el documental, y es algo que ya no se hace de esa forma. Entonces me fascinó y quería ir aprendiendo y aprendiendo cada vez más sobre ello. Además lo canalizáis, como decía, a través de la figura de Víctor Ullate, un bailarín zaragozano, pues todo un icono de la segunda mitad y de lo que llevamos, ¿no?, del primer tercio del siglo XXI, segunda mitad del siglo XX. Víctor Ullate, en definitiva, se ha convertido en un referente internacional. En ese corte que escuchábamos hace prácticamente un poco más de un mes aquí en Ser Historia, hablaban varios expertos, ¿no?, y muchos de ellos eran internacionales, hablando precisamente de la importancia de Víctor Ullate como uno de los top, ¿no?, de la historia de la danza contemporánea en España y en el mundo. Es desde luego uno de los top, pero fíjate, creo que hubiera sido incluso aún más reconocido si simplemente alguien hubiera hecho el esfuerzo de traducir su trabajo al inglés.
porque es algo que reclamaban en Alemania. Estuvimos grabando en el Staatsballet Berlín y allí la persona responsable nos decía, me quedé fascinada al conocerlo, al ver todo su trabajo, era increíble, pero no sabía nada de él porque no hay nada sobre él en redes en inglés. Y eso es un concepto como muy absurdo porque ahora mismo lo estamos manejando todos los idiomas de otra manera, pero fíjate esa barrera de que simplemente nadie, ni a nivel institucional ni privado de ninguna forma, comunicó el trabajo de Víctor más que él mismo, y él mismo lo hacía todo en español porque es un gran defensor de toda la cultura española, pero te quedas un poco con la sensación de él es de los más grandes, ha sido de los más grandes, lo es, pero podría ser muchísimo más reconocido internacionalmente solo con una web en inglés, que es algo como curioso, ¿no? Pero así es la vida, de absurda en tantas ocasiones. ¿Cómo entendió él la idea de que se quisiera hacer un documental sobre su vida, su obra? Porque Víctor Ullate, bueno, pues está a vuelta de todo también, ¿no? Ha sido reconocido en muchísimos sitios, tiene muchas menciones en otros trabajos también cinematográficos o de documentales, pero un documental dedicado exclusivamente a él, ¿cómo lo entendió? ¿Cómo se lo tomó? Pues realmente creo que no era muy consciente de lo que estábamos haciendo. Creo que afortunadamente para nosotras, porque nos dio muchísima libertad. Y también te he de decir que acababa de cerrar cuando empezamos la escuela, la compañía de danza, todo, y era un momento bastante doloroso, porque se había perdido y se ha perdido una pieza importantísima dentro de la historia de la danza en España y por tanto de la cultura en España. Y estaba todo muy olvidado porque encima coincidió con la pandemia del COVID y estos años pues han sido como muy trágicos y hay cosas que se han quedado atrás. Entonces nosotras fuimos trabajando un poco a nuestro aire, poquito a poquito, recopilando toda la información muy laboriosamente, y llegó un momento cuando fue realmente consciente, fue en el Festival de Málaga que hicimos el estreno. Y ese momento fue increíble, fue súper emocionante porque, claro, pasamos muchos nervios, porque imagínate ver tu vida, Nacho, que mañana hace un documental sobre ti alguien y tú estás viendo toda tu vida en pantalla. Es como muy extraño. Entonces, en el momento de proyectarlo, lo pasamos fatal porque decíamos, no sabemos si nos va a odiar, nos va a querer o qué va a ocurrir aquí. Y afortunadamente cuando acabó el documental nos giramos, se empezó a levantar todo el mundo a aplaudirle y Víctor estaba llorando como un niño, su marido también, su familia también, y yo decía, espero que llore porque le ha gustado, porque como sea porque no le ha gustado tengo un problema enorme. Y sí, le había gustado muchísimo y afortunadamente apoya el documental, es consciente de que es una manera de seguir divulgando la danza, que es algo que él ha hecho mucho, la divulgación de la danza, para que la gente lo pueda aprender este arte tan extraño, porque para mí es muy extraño. Todo lo que hacen con el cuerpo me parece absoluta magia. Son atletas y son artistas y es increíble todo el trabajo y lo poquito reconocidos que están. Entonces, muy curioso porque creo que sigue llorando muchas veces en las proyecciones y eso tiene que ser como muy emocionante para él. Claro, imagino... Ya, escuchándote, Elena Cid, directora de este documental Ullate de la danza de la vida, él aparece en el documental, él habla, pero no había visionado absolutamente nada, no se había pedido, oye, vamos a ver esto, o no habléis de esto, encaminadlo por aquí, os dejó total libertad. Sí, nos dejó, no sé si nos dejó o se despistó, no lo tengo muy claro. Pero es verdad que como fue ese momento, ya te digo, fue el momento del COVID, todo el mundo tenía la cabeza como en otras cosas y fue pasando el tiempo, pues él ha estado con un montón de circunstancias personales y salud, entonces creo que realmente no terminaba de ser muy consciente, se lo íbamos contándole, también ten en cuenta que es una propuesta que no es solo una biografía, sino que hay una parte también histórica y educativa sobre la danza, entonces no es una biografía pura. Y a mí eso sí que me parecía importante que lo entendiera y que tuviera su aprobación, porque no solo hablamos de él, hablamos todos los personajes que salen tienen su propio protagonismo. Nacho Duato tiene su protagonismo, la danza, pues Carmen Roche tiene un importante protagonismo, Lola de Ávila, la historia de María de Ávila. Hay muchas historias, Antonio el bailarín, Maurice Bellard, es un compendio de la propia historia de la danza del siglo XX, el documental, y eso era importante que él lo entendiera, de no solo vamos a hablar de ti, y ahí sí que fue muy generoso porque entendió la propuesta
puesta y le pareció prioritario sobre todo divulgar la danza. Y ahí tuvimos muchísima suerte. Pero no había visto nada, sufrimos muchísimo en esos primeros visionados. Además, fíjate, acabas de dar un poco en la clave de toda esta historia, ¿no? Se ha divulgado, yo creo que muy poco, la historia de la danza. Se ha tomado, fíjate, lo veo también desde un punto de vista de haber estudiado en un colegio de curas en Valladolid, de La Salle, en donde, bueno, pues éramos todos muy machotes, ¿eh? Y la danza siempre ha estado vinculado a lo femenino, a lo transgresor, a la homosexualidad, a cosas que luego en el momento que te adentras, es cierto que hay, pero al igual que hay homosexuales en todos los campos, en todos los trabajos, en todas las vertientes, ¿no? Y eso también pues ha desmerecido un poco el trabajo tan extraordinario de todos estos artistas, y es quizá una de las razones por las que se ha divulgado tan poco, ¿no? Totalmente, además yo creo que es algo como muy centrado en España, porque no pasa en otros países. Ten en cuenta que la danza, por ejemplo, la danza rusa es hipervaronil, la danza cubana no tiene nada que ver, ahí es súper popular. Entonces te das cuenta que todo el prejuicio o la idea de la danza que nos habíamos quedado en España es la danza del romanticismo, la del tutú. Y hay muchos tipos de danza muy variados. Entonces ahí empiezas a descubrir y te empiezas a ir fascinando en cuanto, sobre todo, lo que es tanto la danza histórica, la contemporánea. Y a mí lo que me encantó de la figura de Víctor Ullate es entender que él había mezclado todo lo que es la danza española de Antonio el Bailarín con la danza clásica de María de Ávila, que es la gran figura del clásico en España, pero luego se fue a Bruselas. Entonces empezó a estudiar con Maurice Bellart, que es la mayor figura que hay de la danza contemporánea y un gran precursor de todo lo que es la divulgación de la danza también. Entonces, Víctor Ullate es una persona que se forma en 3 disciplinas con los más grandes, que es Bellart, María de Ávila y Antonio el Bailarín, Antonio Ruiz Soler. Por tanto, él bebe de todo ello y crea su discurso propio. Y eso es algo que creo que es irrepetible. No va a volver a pasar. Es imposible por de dónde venía, porque bebe de las fuentes, de los más grandes, por su contexto histórico. Lo que él sí que ha hecho, que también hay que reconocerle y valorarlo en su medida, porque es impresionante, la cantidad de bailarines que él ha formado como maestro. Ha formado a los más grandes de ahora, a los coreógrafos, como es una Tamara Rojo, un Igor Yebra, un Joaquín de Luz. Todas esas figuras han pasado, y muchísimas más, han pasado por Víctor Ullate. Es muy difícil encontrar un bailarín en Europa que no haya pasado por Víctor Ullate. Y por el extranjero también, japoneses de todas partes del mundo venían a formarse con Víctor Ullate en su escuela, porque sabían que era el rigor. Bebe de los más grandes y lo ha convertido en algo suyo, y lo ha transformado también para que siga adelante. O sea, tiene una gran escuela que también creo que se le debe de reconocer. Una gran escuela que, como decías al principio, Elena, quizás una de las virtudes con las que cuenta Víctor Ullate en su trabajo es que es cierto que él desarrolla un lenguaje muy particular en sus coreografías, en su forma de entender la danza, pero sin olvidar la historia de la danza, ese conocimiento más humanista, más historiográfico, esa formación casi documentalista de ir a las fuentes originales a partir de los siglos XVI, XVII, XVIII, en donde empieza a entenderse un poco la danza como algo más extraordinario, algo más sofisticado, y todo eso él lo vierte en su trabajo, ¿no? Totalmente, lo vierte, lo genera y lo recompone, y además tiene una gran capacidad de adaptación, porque a mí lo que me ocurrió al no conocer nada de danza es que cuando estábamos rodando yo decía, pero vamos a grabar un gran ballet, y me decían, no hay. Yo, ¿cómo que no hay? Decían, no, que no hay. Digo, pero vamos, ¿por qué no puedo grabar un ballet de estos que yo tengo en mi cabeza de 30, 60 bailarines en España? Dicen, no, en España no hay. En España está la Compañía Nacional de Danza y el ballet de Víctor Ullate. Es que no hay nada más, y el ballet de Víctor Ullate ha desaparecido. Y ahí es cuando te das cuenta de que tenemos un imaginario en el mundo sobre la danza que no corresponde a la realidad, sobre todo a la realidad española. Entonces, eso me fascinó bastante, entenderlo, ¿no? Me fascinó mi propio desconocimiento, es decir, cómo puede ser que sepa tan poco de la danza,
Y luego verlo, bueno, lo un poquito maltratada que está en nuestro país, porque luego cuando nos fuimos a grabar a Alemania y vimos todo lo que allí había, un ballet con 60 personas, ten en cuenta que para representar los grandes clásicos necesitas un número muy alto de bailarines, con lo cual tú no puedes hacer una Giselle con 15 bailarines, se quedaría de una forma muy pobre. ¿Qué hizo Víctor? Lo que hizo es adaptarse. Cuando él creó, porque fue el creador del ballet clásico nacional en España, pues de la primera, cuando ya empezó la época de que murió Franco y empezó ya toda la parte de la democracia, a él le encargaron crear el ballet clásico nacional. Igual que a Gades le hicieron crear, bueno, creó el ballet de español. Fue Víctor Ullate el que se encargó de esto, en un país donde no había ninguna formación para nadie. No existía la formación tan alta para bailarines. Y él, para adaptarse, es cuando empezó a ser coreógrafo. Y tiró un poquito de su amigo Bellar, que le dejó coreografías, porque si no, no tenían dinero ni para pagar coreografías. Entonces creo que es una persona que ha sabido adaptarse muy bien y defender su arte. Adaptarse, contar también con muchos colaboradores y siempre con los más grandes. Entonces, ha bebido de todo lo anterior y ha creado un discurso nuevo. Porque cuando me decían, gente, cuando hablaba con ellos, me decían, tú cuando ves un bailarín sabes si viene de Víctor Ullate. Y a mí eso me sorprendía mucho. O sea, hay unos gestos, una perfección, un movimiento. Y a mí ahora me ha ocurrido que vas viendo danza por el mundo y digo, está muy bien, está muy bien. Pero lo de Víctor Ullate era otro nivel. Claro, me he cultivado directamente viendo sus ballets. Entonces, le he ido apreciando, he ido valorando más todo lo que ha hecho según he ido aprendiendo a lo largo de los años que nos ha costado sacar adelante el documental. Es cuando te das cuenta que es historia de la danza este señor. ¿Cuál es el legado que deja Víctor Ullate, aparte de tu documental Ullate, la danza de la vida? ¿Cuál es el legado que deja él como artista? Creo que su legado principal son sus alumnos, toda la gente que ha pasado por él, porque son innumerables, es increíble el número de alumnos que han pasado por Víctor Ullate y han bebido un poco de ese conocimiento y de esa forma tan estricta de hacer danza. Luego sus ballets también, sus ballets están ahí, lo que pasa es que el ballet tiene esa parte de lo efímero. Entonces el ballet, aunque esté grabado y aunque recopilamos trocitos en el documental, es efímero, es un arte que la gente lo recuerda. Es muy emocionante cuando ponemos el documental y gente que ha visto sus ballets sale llorando. Entonces te das cuenta que él ha creado una serie de emociones increíbles que el que recuerda esos ballets, el que ha estado allí y los ha visto, sigue emocionándose y le provoca llorar. Y incluso ya no solo esas personas que han sido famosas, que han sido fans de Víctor Ullate, sino gente que no ha visto danza, cuando ha visto el documental ha salido llorando. Y yo les he preguntado, ¿pero por qué? O sea, ¿qué ocurre? ¿Erais muy fan? Me dice, no, es que nos ha parecido súper emocionante. Entonces, hay algo que conecta muy bien y creo que es porque sigue conectando con su trabajo, toda la historia. Y eso creo que es su legado, no solo el documental, lógicamente, que recopila un poquito, sino las emociones que ha creado en tantísimas y tantísimas personas. Bueno, un trabajo extraordinario que estáis recogiendo ahora los frutos, ¿no? Se está estrenando en diferentes espacios, en diferentes entornos, en diferentes festivales, también reconociendo un poco no solamente la figura de Víctor Ullate, sino tu trabajo sobre todo como directora de este documental Ullate, la danza de la vida. Teníamos un empeño, reconozco que personal, en que el documental se viera en salas de cine, porque parece que el documental es como unas películas menores que no se ven en las salas de cine, sino que se ven directamente en tele. Entonces hemos hecho bastante esfuerzo y hemos tenido mucha suerte de contar con muchísimos cines que han querido proyectarlo. Y ya llevamos más de 70 proyecciones y unas 25 ciudades, que para un documental es un verdadero éxito. Ahora acabamos de recibir 4 nominaciones a los premios Simón del Cine Aragonés y estamos pues súper contentas porque se reconozca el trabajo, pero lo que más nos interesa, es verdad, es seguir divulgando la danza y que se reconozca un poco todo este trabajo tan inmenso que ha hecho Víctor Ullate como una persona clave dentro de la historia de la danza. De hecho, te diría que creo que hay poca gente que tiene un discurso tan complejo con él, porque piensa que él ha sido maestro de maestros, ha creado una fundación también y luego ha tenido una compañía privada, que fue luego también la compañía de la Comunidad de Madrid. Pero estos 3 elementos y tanto tiempo en el tiempo, creo que nadie más lo ha hecho en España.
Además, Elena, el documental sigue vivo, como el trabajo de Ullate, y tenéis en estas semanas nuevos proyectos para proyectarlo en nuevos espacios, ¿no? Sí, porque precisamente el 29 de abril es el Día Internacional de la Danza y con motivo a ello pues volvemos un poco a los cines, que es su lugar natural, y estaremos en los cines Ideal de Madrid. También se va a ver en Gran Canaria, en Tenerife y en Fuerteventura el 29 y el 30 de abril. Estaremos allí. Y un poquito más adelante, creo recordar que es el 13 de mayo, también en los cines Verdi, tanto de Barcelona como de Madrid. Así que ahí, para quien quiera ver esta versión larga del documental con toda la historia y encima en la sala de cine, pues ahí estaremos. Desde luego, la figura de Víctor Ullate es todo un referente en la historia de España, en la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos, como decía ahora, de siglo XXI, y es un poco lo que habéis querido reflejar en este documental, Ullate, la danza de la vida, una coproducción de Disentropic Films y RTV, Radio Televisión Española, con cuya directora, Elena Cid, buena amiga y vecina, hemos estado hablando aquí en los últimos minutos en Ser Historia. Elena, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, Nacho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.